Dios te bendiga, bienvenido al servicio de la Iglesia de Dios Pentecostal Arca de Jehová. Esperamos que el tiempo de adoración y la palabra que has de recibir hoy sea de bendición para tu vida. Está atento, porque Dios quiere hablar a tu vida. Gózate en el Señor. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Yo te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno y en mi vida ha sido bueno. Y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, tú has sido fiel. En mi vida ha sido tan fiel. Aleluya. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue tu fidelidad sigue tu fidelidad sigue. Yo quiero que usted declare esta parte. Tu fidelidad sigue, su mano no se ha cortado. Hay Dios en el trono y su trono es eterno e inconmovible. Aleluya. Y su fidelidad también es eterna. Su bondad también. Nada nos podrá separar del amor en Dios que
Cristo Jesús. Aleluya, Señor nuestro, Salvador nuestro, Redentor nuestro, aquel que nos libertó, aquel que nos llamó, aquel que nos salvó, aquel que nos redimió. Aleluya, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Su fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Que lo diga el pueblo. Que el pueblo reconozca el atributo del Señor. Aleluya. Tu fidelidad sigue. Tu fidelidad sigue. Tu fidelidad sigue. Ahí en esa situación, su fidelidad sigue. En medio de la guerra, tu fidelidad sigue. En medio del dolor, tu fidelidad sigue persiguiéndome. En medio de esa situación que tú tienes tanto tiempo viviendo y que a veces miras arriba y miras alrededor y dices: ¿hasta cuándo, Señor? Ahí en ese lugar el Señor ha sido fiel, porque si tú sigues esperando en Él, es porque Él te ha sostenido en medio de la espera. A veces queremos desesperarnos y queremos que las cosas sean a nuestra forma, pero la fidelidad del Señor nos sostiene. La bondad del Señor nos sostiene, aleluya. Y si hay una boca que se abre y que clama y que dice: Señor mío y Dios mío, he aquí tu sierva, he aquí tu siervo, es porque Él es fiel, es porque tu espíritu, es porque su espíritu nos sostiene, aleluya. Mientras haya Dios en el trono, seguimos adorando. Mientras haya Dios en el trono, seguimos aclamando, alabando, clamando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y por eso decimos: tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey. Mi ser anhela tu presencia,
Amo el sonido de tu voz. Tuyos son mis pensamientos, eres dueño de mi aliento. Tuyo es mi corazón. Y eres lo que necesito, eres mi mayor anhelo. Cuando siento tu presencia, siento que me elevo al cielo desde el fondo de mi alma. Y te daré mi adoración. Mi ser anhela tu presencia. Amo el sonido de tu voz. Tuyos son mis pensamientos, eres dueño de mi aliento. Tuyo es mi corazón. Y eres lo que necesito. Eres mi mayor anhelo. Cuando siento tu presencia, siento que me elevo al cielo desde el fondo de mi alma. Y te daré mi adoración. Yo te adoraré con todo lo que soy. Dios Rey de Reyes. Oh, mi Señor de señores. Yo te adoraré. Mi Jesús. Dios Rey de Reyes. Yo te adoraré. Mi Jesús, mi Salvador. Yo te adoraré. Mi Jesús, Dios Rey. Díselo conmigo. Mi Jesús, Dios Rey. Yo te adoraré. Díselo otra vez. Yo te adoro, mi Señor. Dígale, nada va a detener que yo te adore. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Aleluya, aleluya, aleluya.
Colosenses capítulo 1, Let us go to Colossians chapter 1, versículos 9 y 10. verses 9 and 10. ¿Lo tiene mi hermano? Do you have it? Hold on. Ok. Espero. Gloria al Señor. Aleluya. Colosenses capítulo 1, Colossians chapter 1, versículos 9 y 10. verses 9 and 10. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. So we have not stopped praying for you since we first heard about you. We ask God to give you complete knowledge of his will and to give you spiritual wisdom and understanding, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Then the way you live will always honor and please the Lord, and your lives will produce every kind of good fruit. All the while, you will grow as you learn to know God better and better. Yo quiero, aleluya, predicar en esta hora con un tema quizás un poquito raro, pero es el tema que Dios me dio. Today seems a little interesting, but it's the theme that God gave me. Yo quiero que le dé la mano a quien le queda cerca y le diga: saludos, sabio. Look, I want you to look at your neighbor and say, hello, wise person. Saludos, sabio. Hello, wise person. Es un tema un poco raro, yo lo sé. I know it's a Ore little conmigo, weird, ore conmigo. but let us pray. Señor, gracias. Bendigo tu nombre. Yo predico tu palabra. Predico tu palabra. Y lo que tú me diste, yo lo quiero compartir con tu iglesia. Y quiero que sea tu Espíritu Santo marcando tu palabra en nuestro corazón. Yo te pido, Dios, que tú engrandezcas tu presencia de manera especial en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y que lo que hemos de hablar hoy, que no es nuestro, es tuyo, tú lo marques en el corazón de tu iglesia. O ato todo pensamiento a ti. Y declaro, Señor, que tu palabra no torna atrás vacía. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, Amen. siéntese adorando el nombre del You Señor. may be seated, but don't stop worshiping God. En este tiempo que vivimos, In this time that we live in, la iglesia en el sentido general the church in a general sense está enfrentando una batalla fuerte is facing a very difficult battle para mantener la enseñanza bíblica como está establecida. to maintain biblical teachings as they have been established. Nos enfrentamos a diversas corrientes de enseñanza. We face a variety of streams of teachings. Nos enfrentamos, por ejemplo, al evangelio de la prosperidad. There are people out there that speak about the prosperity gospel. Y el evangelio de la prosperidad lo que declara And what the prosperity gospel proclaims es que si el favor de Dios está sobre ti, tú tienes que estar bien económicamente. is if the favor of God is over you, that you have to be rich. Porque ellos se enfocan solo en las finanzas. Because they solely focus on the finances. Y se olvidan del apóstol Pablo y lo que le dijo a los filipenses en su carta. But they forget what the Apostle Paul wrote in one of his letters, saying, Porque el apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme. I have grown to understand and be happy Cualquiera sea mi situación. regardless of my situation. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. I know how to live in abundance and in scarcity. Y luego de esa expresión hay una que es poderosa. And after this expression, he says something that is powerful. Enfrento todo eso I confront all of this porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. because I can do all things through Christ who strengthens me. Oh, se enfocan en la vida de Abraham.
They focus in the life of Abraham, Sí, pero no predican la culminación de la vida de Eliseo. but they don't preach the culmination of the prophet Elisha. Porque yo tengo que decir que Abraham fue bendecido. Because yes, Abraham was blessed, Pero Eliseo murió y lo tuvieron que enterrar en una tumba común. but Elisha the prophet died and he didn't have any money. They buried him in an unmarked grave. Y yo no puedo decir And I can't say que Abraham tenía más unción que Eliseo. that Abraham had more anointing than Elisha. No, yo tengo que decir que Dios usó a Abraham de una manera. I have to say that God used Abraham in Pero one la way, unción que estaba sobre Eliseo era extraordinaria. but the anointing that God put over the prophet Elisha was amazing. Y era tan fuerte And the anointing was so que al powerful año de haber sido enterrado, that even after the prophet was buried for a year, le tiraron un muerto encima de los huesos y vivió. Alaba. a dead man fell over the bones of the prophet and he came back to life. Porque en Dios tenemos que entender Because in God we need to understand que podemos enfrentar diversidades, situaciones. that we can face different situations. Pero lo importante, But the important thing lo is, primordial, the primordial es que thing, Dios esté con nosotros. the primary thing is that God forgot to be with us. Aleluya. ¿Sabe cuántas líneas de predicación hay hoy? Do you know how many different lines of preachings there are Que son filosofías mezcladas con la palabra. that are philosophies hidden as gospel? Que vienen a enseñar cosas que aparentemente son bíblicas, pero al final no lo son. That put up a disguise of being biblically based, but really aren't. Y a mí me enseñaron hace mucho tiempo atrás And a long time ago, they taught me que cuando yo digo algo que es mitad verdad y es mitad mentira, se convierte todo en una mentira. that if I express something that is half truth, half lie, it's just a lie. Pero ¿saben lo que pretende el enemigo con todas estas corrientes de predicación filosóficas? But you know what the enemy wants to do with all of these philosophical words that are hidden in gospel? Debilitar, lo que pretende el enemigo es debilitar la pureza del evangelio. What the enemy is trying to do is dilute the purity of the word of God. Pero esto no es nuevo. But this isn't new. Desde el comienzo de la iglesia, Since the beginnings of the church, la iglesia está enfrentando corrientes adversas. the church has been facing strong currents against them. Está enfrentando, aleluya, algún tipo de enseñanza They have always been faced against some sort of teaching que es contraria a lo que establece el evangelio de Dios. that is contrary to what is established in the word of God. En el primer siglo In the first century, se presentó a la iglesia it was presented to the church gente pretendiendo presentar doctrinas erróneas people that pretended to uplift incorrect doctrine. y pretendían que se establecieran como doctrinas fundamentales de la iglesia. But they wanted to establish these teachings as fundamental to the gospel. Aleluya. Habían llegado a la iglesia los llamados gnósticos, The Gnostic people rose up at this time in the church. que creían que la salvación no se lograba por la fe, That they thought that salvation wasn't gained by faith, que la salvación se lograba por el conocimiento. but it was gained by knowledge. Y se presentaban And so they presented themselves como conocedores de los misterios de Dios. as people that understood the mysteries of God. Y para minimizar lo que decían los apóstoles, And to minimize what the apostles would say, porque venían con enseñanzas contrarias a lo que establecía, aleluya, el evangelio. because this Gnostic doctrine would clash with the doctrine of the apostles. Ellos se presentaban como personas They would present themselves as people que tenían más conocimiento espiritual que los apóstoles. that had better spiritual understanding than the apostles themselves. Pero ¿sabes algo? But you know what? Fallaban en lo más básico. They would fail at the most basic level Porque, aleluya, comenzaron a negar que Jesús vino en carne. because they would begin to deny that Jesus came in flesh. Y el apóstol Pablo nos dice claramente, And the apostle Paul says clearly aleluya, que podemos probar los espíritus
that we can test spirits preguntándole si Jesús vino en carne. by asking them if Jesus came and was manifested in flesh. Porque los espíritus demoníacos de maldad, Because demonic spirits, una de las cosas que pretenden siempre establecer one of the things that they always try to establish es que Jesús no fue un ser humano común y corriente. is that Jesus did not come in the flesh on earth. Y estas personas And these people pretendían establecer eso como base fundamental de la iglesia. wanted to establish this as a fundamental fact in the beginnings of Y the se church. creían tan sabios And they thought themselves so wise que llegaron a la conclusión, that they came to this conclusion aleluya, que habían unos seres espirituales that there were spiritual beings que estaban entre Dios y los hombres, that stood between God and man. que teníamos que reconocer y adorar. And we needed to recognize these spiritual beings and worship them. Decían saber mucho, They would say they knew so much. decían tener misterios. They said they understood Y mysteries. comenzaron a enseñar la adoración a los ángeles. And they began to establish worship towards Y angels. cuando alguien comienza a traer algo que no está en la Biblia, But when someone begins to try to say something that is not in the scriptures, usted tiene que alertar sus sentidos. you need to alert your senses. En aquel tiempo In that time, donde Dios estaba utilizando el apóstol, when God was using the apostle, especialmente el apóstol Pablo, especially the apostle Paul, para establecer lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. to establish what we understand today as the New Testament, Pero que, aleluya, la enseñanza de Jesús but the teachings of Jesus y la enseñanza de los apóstoles estaba esparcida por la iglesia. and the teachings of the apostles were being distributed amongst the church. Estos falsos maestros These false teachers pretendieron colarse, tried to cut in, aleluya, diciendo cosas contrarias a la enseñanza de Jesús. saying things fundamentally different from the teachings of Jesus. Mire, cuando Satanás vino a probar a Jesús When Satan came to test Jesus en la tentación, in the great temptation, aleluya, y le dijo a Jesús, le mostró los reinos del mundo. and he said to Jesus and showed him all the kingdoms of earth. Y le dijo a Jesús, si te postras, te los doy. And he said, if you bow down to me, I will give the world to you. Jesús le contestó a Satanás, Jesus answered to Satan, al Señor tu Dios the Lord your God, adorarás you shall worship, y a Él solo servirás. and you shall only serve him. No tenemos autoridad de parte de Dios We do not have authority by God para postrarnos delante de nadie más que no sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. to bow down in front of anyone else besides the Holy Spirit, God, and Jesus. Tenemos que entender. We need to understand Hay gente que se te acerca, that there are people that grow close to you aparentemente mucho misterio. with a sense of mystique, Aleluya, aparentemente mucho conocimiento. with a sense of understanding and deep knowledge. Aleluya, pero lo que traen no es revelación de Dios. But what they bring is not revelation of God. Hace unos años atrás, Some years ago, escuchaba a alguien en Puerto Rico decir algo. I heard someone in Puerto Rico say something. Yo no sé cómo se dice esto en otro país. Hay un animalito pequeñito que cuando vuela de noche se le ve la luciérnaga es. Okay. I don't know how they say it in your country, but there's fireflies, right? Nosotros le decimos en Puerto Rico cucubano. In Puerto Rico, we call them cucubanas. Y yo escuchaba a una persona And I heard a person que dijo lo siguiente. that said the following. Vi como un ángel volaba hacia mí. I saw as if an angel was flying towards me. Era un cucubano, It was a firefly, pero era un ángel. but it was an angel. Y yo me quedé así, ¿era un cucubano o era un ángel? So it was a firefly or was it an angel? Y luego lo aclaró. And then he clarified. Quizás para usted era un cucubano, Perhaps to you it was a firefly, pero para mí era un ángel. but to me it was an angel. Y vino a traerme un mensaje de parte de Dios. And this firefly came and brought a message to Y me vino a decirme and said to me que me tengo que divorciar de mi esposa. that I need to divorce my wife. Mentira del diablo. That's the devil right there. Aleluya. Porque fulanita
Because this woman es la mujer que Dios escogió para mí. is the woman that God chose for me. Estaba diciendo He was saying que Dios le había mandado a decir del cielo that God had come from heaven to say to him que una jovencita that a younger woman, era la que Dios había escogido, una que podía ser su hija. a woman that could be his daughter, was the one that God chose to be his wife. Hay gente que pretenden presentarse como espirituales There are people that put this show of being spiritual, y pueden traerte muchas palabrerías. and they could throw all sorts of words your Pero way. aquí no es saber hablar como si fueras espiritual. But here it's not knowing how to speak as if though you are spiritual. Aquí hay que ser espiritual. Here you have to be Y spiritual. tenemos que sujetarnos a la enseñanza de la palabra. And we need to subject ourselves, adjust ourselves to the words of the scripture. Mire, en ese primer siglo, In this first century of the church, quizás las cosas como Dios las estaba mostrando. as God was showing, Y habían algunas que no estaban tan claras. there were certain things that weren't clear for people. Satanás estaba aprovechando para tratar de, aleluya, tener ventaja. And Satan was trying to take advantage of this confusion to take an advantage. Pero poco a poco, But little by little, Dios fue definiendo en su palabra. God kept defining his word. Y una de las cosas que quedó claro And one of the things that was es defined que los ángeles no se adoran, is that angels are not worshipped, que son espíritus ministradores a favor de la iglesia. that they're administrative spirits in heaven for the church. Apocalipsis capítulo 22. Revelation chapter 22. Hay un ángel que le está dando una revelación a Juan. There's an angel that is giving a revelation to John. Y Juan está impactado And John is being impacted porque lo que le está revelando es algo poderoso. because what is being revealed is powerful. Y la palabra que está compartiendo And the word that is being shared impacta tanto el corazón de Juan impacts the heart of John so much que él se trata de inclinar delante de él. that he tries to bow down in front of the angel. Y el ángel lo toma y le dice, no lo hagas. And the angel grabs him by the arm, lifts him, and said, "Don't Porque do it. yo soy consiervo tuyo. Because I am a co-servant like you. Yo soy consiervo de los patriarcas. I am a servant of the patriarchs. Y soy consiervo de los profetas. And I am a servant of the Y prophets. soy consiervo And I am a servant de todo aquel que guarda la palabra. of all those that care for the word." Y el ángel termina diciéndole, And the angel says, adora solo a Dios. "Oh, worship only Al God." que está al lado tuyo y dile, adora solo a Look at Dios. your neighbor and say, "Worship only God. Adora solo a Dios. Worship only God." Aleluya. Pero estos hombres But these men que estaban influenciados por la filosofía, that were influenced by the philosophies of the time, para ellos era propio adorar los ángeles. for them it seemed logical to worship angels. Tenían otras enseñanzas. They had other teachings. Decían que la materia era mala, They would preach that material things were bad, que solo el espíritu es bueno, that only the spirit is good. que por eso no podíamos creer Génesis 1, 1, 2, 3. That's why we couldn't believe what Genesis 1, chapter 1, verses 1 through 3 say. No podíamos creer la narración de la creación. That we couldn't truly believe the narration of creation. ¿Usted ha visto gente que se cree sabia que termina siendo necio? Have you seen people that think themselves so wise that they kind of sound slow? ¿Sabe lo que terminaron diciendo estos personajes? That's what these people ended up sounding like, right? Que Dios no creó el hombre, That God did not make man. que fue otro Dios. It was some other being. Incluso le pusieron hasta nombre al Dios. They even named this other being. Porque según ellos, Because according to these people, lo que se creó fue malo. what was created was bad. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Aleluya. Cuando Dios terminó la creación. But you know what the Bible says when God finished creation? La Biblia dice que, y dijo Dios que todo lo que había hecho era bueno. The Bible says that God looked at his creation and said, everything is good. Quienes dañamos el asunto fuimos nosotros. Quienes dañamos. The ones that stained creation was us. Pero ¿sabes por qué decían que Dios no había creado el cuerpo?
But do you know why they would say that God did not make the body of mankind? Porque lo que ellos querían enseñar The thing is, what they wanted to teach es que tú podías hacer lo que fuera en el cuerpo. is that you could do whatever you wanted with the body, Y no es pecado ante Dios porque no lo creó Dios. and it wasn't sin because the body wasn't made by God. Aleluya. Pero el apóstol Pablo dice en la carta a los tesalonicenses. But the Apostle Paul writes in the letter of Thessalonians, thank you. Aleluya. Yo te lo iba a decir por poco. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la carta a los tesalonicenses. He writes in that letter, amen. Aleluya. Capítulo 5. Chapter 5. Que todo nuestro ser That all our being tiene que estar preparado para encontrarse con Dios. has to be prepared to find and encounter God. Dice que tenemos que tener un Espíritu Santo. It says that we have to have a pure spirit. Tenemos que tener un alma santa. That we need to have a pure heart, a pure soul. Pero también tenemos que tener en el cuerpo santidad. But we have to have sanctity found in our body. Porque somos un solo ente. Because we are one being. Somos uno solo delante de Dios. We are one being, body, soul, mind, spirit in the eyes of God. Pero ¿sabes por qué pretendían, aleluya, negar que el hombre tenía que mantener la santidad en su cuerpo? But you know why they wanted to deny the need for sanctity in the body of a person? Todo era porque, aleluya, lo que pretendían decir. That it all came down to them wanting to say Que el sacrificio de Jesús no era necesario para ser salvo. that the sacrifice of Jesus Christ wasn't necessary for us to be saved. Aleluya. Que tú podías llegar a ser salvo sin tener que pasar por Jesús. That you could be saved without having to go through Jesus. Aleluya. Y el apóstol Pablo sabe que la iglesia está bajo fuego. And the Apostle Paul knew that the church was being, people are attempting to confuse the church. Pero cuando comienza la carta, But when he begins this letter, nos damos cuenta que hay algo más que está, aleluya, consciente el apóstol Pablo. we realize that the Apostle Paul is also thinking of something else. Que aunque la iglesia está siendo atacada, That even though the church is being attacked with doctrine, sigue caminando firme. they still walk in firmly. Porque los que estamos firmes en Dios, Because those of us that are firm in no God, nos movemos de Jesús. we don't move from God. Nos mantenemos firmes en Jesús. We maintain firm in God. Puede venir aquello That could come, y aquello otro. and that other thing can Nos come, rodean miles de filosofías. and so many different teachings can surround Pero us. nosotros sabemos en quién hemos creído. But we know in who we place our faith in. Sabemos quién es Dios para nosotros. We know who God is for us. Y Pablo comienza su carta Paul begins this letter dando testimonio giving testimony del amor que la iglesia tenía para Cristo. of the love that the church had for Christ. Y eso no había duda. And there was no doubt in this. ¿Cuántos aman a Dios aquí? How many love Jesus? Aleluya. Ese amor que la iglesia testificaba para Cristo alentaba al apóstol. The testimonies that this church would have for their love of Christ gave life to the apostle. Pero al mismo tiempo estaba preocupado. But at the same time, he was worried. Porque, aleluya, tenía el cuidado, el anhelo He had this care, this desire de que no fueran a engañar, aleluya, con falsas filosofías a los que iban caminando en Dios. He wanted to be very careful for them not to accidentally give false gospel to other people that were falling into the faith. ¿Y sabes lo que dice el apóstol? You know what the apostle says? Que comienza a orar Begin to pray por eso que está sucediendo. over that which is happening. Y es importante entender, mi amado, It is important to understand que cuando vienen preocupaciones a nosotros, that when worries come in life, tenemos que orar. we need to pray first. No podemos enfrentar nada sin la oración. We cannot face anything without prayer. Dile al que está al lado tuyo, necesitas orar. Look at your neighbor and say, you need to pray. Si no oras, If you don't pray, el enemigo tiene ventaja contra ti. the enemy has an advantage over you. Pablo lo sabía.
sabía Paul knew this y comenzó a orar por la iglesia. and began to pray over the Y church comienza a definirle a la iglesia and begins to define to the church por qué está orando. why he is praying. Está orando para que Dios le dé He is praying so that he can be given, sabiduría espiritual. so they can be given wisdom, Aleluya. Mire, la sabiduría espiritual spiritual wisdom. va por encima de toda capacidad intelectual. This goes over any knowledge, any capacity of knowledge. ¿Sabes cuántos llamados sabios por el mundo You know how many callings of wisdom are in the world, se fueron a la eternidad sin Dios? but that they went to eternity without God. Yo compartí aquí hace un tiempo atrás una historia verídica Some time ago, I told a story here de un, aleluya, filósofo llamado Voltaire. of a philosopher named Voltaire Aleluya, que predicó en contra del evangelio toda la vida. that all his life preached against the gospel, Y que against the en church. los últimos días de su vida, But at the last days of Voltaire's life, en medio de la agonía, in the midst of his agony, no se moría. he wouldn't die. Aleluya. Y la enfermera que estaba junto a él And the nurse that was with him testificó al final testified at the end que la última frase que dijo antes de morirse fue: that the last expression Voltaire said before he died, ganaste, Nazareno. "You won, Nazarene." Hasta que no reconoció que Jesús era el Señor. It wasn't until he recognized that Jesus was No Lord. se fue de esta tierra. He didn't leave this earth. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? But you know what the Bible Aún says? aquellos que se han ido de aquí sin reconocer a Jesús, Even those that leave this realm without acknowledging God, en algún momento in some moment van a tener que reconocerlo. will have to recognize Porque him. la Biblia dice Because the Bible que toda says lengua confesará, that all tongue shall que toda confess, raza confesará that all race shall que confess Jesucristo es el Señor. that Jesus Christ is Lord. Jesucristo es el Señor. Jesus Christ is Lord. Aleluya. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Jesus Christ is the foundation of our Escúcheme, church. escúcheme esto. Listen, No era el fundamento. he wasn't the foundation. Es el fundamento. He is the Es foundation. un presente continuo. It is a continuous present. En el Salmo 118, In Psalms 118, el salmista, aleluya, profetizó. the prophet, the psalmist prophesied, La piedra que desecharon los edificadores the rock that was casted aside by the builders va a ser la cabeza del ángulo. shall be the head of the structure. Y Mateo 21 dice And Matthew chapter 21 que says frente a los doctores de la ley, that in front of the doctors of the law, Jesucristo le dijo: Jesus Christ said, ustedes están cumpliendo la palabra, you are accomplishing the word of God porque están desechándome a mí como hijo de Dios. because you are casting me aside as the Son of God. Pero voy a ser la cabeza del ángulo. But I shall be the head of the structure. Él es la figura principal. He is the principal figure. Escúcheme bien algo. Listen, Usted no se convirtió a César. you didn't convert because of Caesar. No se convirtió a Irene. You didn't convert because of Irene. Usted no se convirtió a la iglesia de Dios Pentecostal. You didn't convert because of the Pentecostal Church of Usted se God. convirtió a Cristo You Jesús. converted because of Christ. La figura de Jesús no, aleluya, no tiene comparación. The figure of Jesus Christ has no comparison. Aleluya. Sí, nos identificamos con nuestros líderes. We can identify with our leaders. Yo espero que usted se identifique conmigo. I hope that you identify with me as a person. En estos días, cuando la nena de Eurenice recogía la ofrenda, A couple days ago, when the little girl of Sister Euronice came to collect the offering, levantó la mano como la levanto yo, she rose her hand like how I do para orar. to pray. Y hizo una buena oración. And she made a good prayer. Señor, recibe esta ofrenda. Amén. Lord, receive this offering. Amen. Pero, aleluya, porque nos identificamos. Us as people, we can identify with each other, right? Pero ¿sabes qué? But you know what? Usted es de Cristo. You are of Christ. Somos de Cristo. We are of Christ.
Somos parte del cuerpo de Cristo. We are part of the body of Christ. Él es la figura central en todas las cosas. He is the central figure of everything. La Biblia dice que Él es la imagen de Dios mismo. The Bible describes him as the mere image of God himself. Cuando Felipe le preguntó, aleluya, a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. When Philip asked Jesus, show us the Father and cease already. Aleluya. Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesus then responded, those that have seen me, have witnessed me, El have que me ha- witnessed the Father. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Those that have witnessed me have witnessed the Father. ¿Y sabes lo que dijo después de eso? And you know what he said after that? Aleluya. Pero tienes que estar claro, Felipe. But you need to be sure, you need to Para llegar al understand Padre tienes que pasar por mí. that to go to the Father, you need to go through me first. Porque yo soy el camino. Because I am the way, Yo soy la verdad. I am truth, Y yo soy la vida. I am life. Nadie más es Él. No one else but Es him. solo Él la It's verdad. only him that truth Es is solo found. Él el camino. He is only the only way. Es solo Él la vida. It is only through him that we gain life. Pero Pablo está preocupado But Paul is worried y está orando and is praying para que el Señor permita for the Lord to allow que la iglesia reciba sabiduría espiritual. for the church to receive spiritual wisdom. Aleluya. ¿Sabe lo que dice Proverbios capítulo 1? You know what Proverbs chapter 1 says? Que el principio de la sabiduría That the beginnings of wisdom es el temor a Jehová. are found in fear, respect of ¿Sabe God. ¿Sabe lo que eso significa? You know what it means? Que aquel que no tiene temor de Dios no es sabio. That those that do not respect God are not wise. Sabiduría espiritual. Spiritual wisdom. Cuando comienza, aleluya, a nacer en nosotros la sabiduría espiritual, When spiritual wisdom is born within us, comenzamos a entender la palabra. we begin to understand the word. Yo no sé si usted lo vivió, aleluya, pero he escuchado muchos testimonios I don't know if you've lived it, but I've heard countless testimonies de personas, aleluya, que no entendían la Biblia antes de venir al Señor. of people that didn't understand the Bible before they came to God. Pero cuando vinieron al Señor, But when they came to the Lord, la situación cambió. that's when things changed. Porque el Espíritu, dice Jesús, Jesús dijo que el Espíritu nos iba a enseñar lo que teníamos que aprender. The Bible says that the Spirit it will teach that which we need to learn. Aleluya. Cuando comenzamos a entender la palabra, And when we begin to understand the word, comenzamos a entender de la manera correcta que debemos caminar. we begin to learn the correct way in which we should walk in life. Y cuando el apóstol dice que caminemos como es digno, And when the apostle writes that we should walk in a dignified way, no está hablando de la forma en que tú tiras un pie detrás del otro. he's not talking about how you put one foot over the other. Está hablando de cómo actuamos en nuestra vida diaria. He's talking about how we act on our daily living. Cuando el apóstol dice que andemos como es digno, When the apostle Paul writes for us to live in a dignified way, quiere decir que hay una manera de actuar que no es digna de Dios. it implies that there's a way to live that is not dignified, right? Es triste ver personas It's sad to see people que gritan a los cuatro vientos that scream to the four winds que son cristianos, that they're Christian, pero sus vidas but their lives no dan testimonio de la verdad. don't give testimony of that at all. Son los que, aleluya, son piedras de tropiezo. That there are people that they act as if though they are stumbling blocks in others' paths. Y actúan así And they act this way porque no han alcanzado la sabiduría que da Dios. because they have not reached the wisdom that the Lord gives. Aleluya. ¿Sabes? Yo me he acercado a algunas personas. I've grown close to people. No estoy hablando de nadie de aquí en el transcurso de mi ministerio. Llevo 30 años de pastor. And don't worry, I'm not talking about anybody specifically. I'm talking about, other people in my years of ministry. Yo me he acercado a algunas personas. I've grown close to certain people. Y, aleluya, he tratado de ayudarle. And I've tried to help them in situations. ¿Sabes? Estás actuando de manera no correcta. Hey, listen, I just wanted to let you know that the way that you're acting, it's not proper. ¿Y sabes cuál es la contestación básica de todo? And the basic response, Es que usted no sabe lo que yo enfrento. Pastor, is that you just don't get it. No, yo no lo sé, No, I don't, pero Dios sí. but God does.
Y algo importante que tenemos que entender nosotros los cristianos. And an important thing that us Christian people should understand. Dios nos llamó para que caminemos en esta tierra como gente común y corriente. God called us to walk on this earth like everyone else does. No nos llamó para que nos metamos en un monasterio y nos encerremos en 4 paredes. God didn't call us to build monasteries in the far mountains and isolate ourselves. Es enfrentando las situaciones del diario vivir It is confronting the situations of everyday living que damos testimonio de quiénes somos ante Dios. that we give testimony of who God is. Pero cuando la sabiduría espiritual But when spiritual wisdom es una realidad en nosotros, is true in us, ¿saben lo que nos lleva a hacer? you know what it allows us to do? Nos lleva a hacer todo lo que le agrada a Dios. It allows us to do the things that please the Lord. No dejamos de ser gente común. We don't stop being normal people. Pero cuando estoy en el supermercado, But when I'm in the supermarket, no compro nada que a Dios no le agrada. I don't buy things that don't please the Lord, right? Aleluya. Cuando estoy con mis compañeros de trabajo, When I'm with my coworkers, no digo nada que a Dios no le agrada. I don't say things that are not dignified to the eyes of God. Cuando voy en mi carro con mi música, When I drive in my car with my music, no voy escuchando nada que a Dios no le agrada. I will not listen to things that will sadden the heart of God. Porque he sido impactado con la sabiduría espiritual. Because I have been impacted with spiritual wisdom. Y la sabiduría que viene de Dios And the wisdom that comes from me God hace entender, allows me to understand. me hace entender Allows me to lo que understand es agradable o no es agradable delante de Dios. what is pleasing and what is not pleasing in the eyes of God. Porque todo en mi vida, Because everything in my life, mira el que está al lado tuyo, todo en mi vida, look at your neighbor and say, everything in my life. todo en mi vida es para Dios. Everything in my life is for God. Yo me casé, I was married, pero mi matrimonio es de Dios. but my matrimony is for God. Yo tuve hijos, I had kids, pero mis hijos son de Dios. but my kids belong to God. Ahora tengo yernas Now I have daughters-in-law, y mis yernas son de Dios. and my daughters-in-law are of God. Algún día tendré yerno, alaba. And someday I'll have a son-in-law, Y será de Dios también. and they shall be of God too. No, lo mío no me pertenece a mí. What is mine does not really belong to me. Lo mío le pertenece a Dios. What is mine belongs to God. Algún día tendré nietos. One day I will have grandkids, Aleluya. Y serán de Dios. and they shall also be for God. Porque, aleluya, todo es para Dios. Because everything is for God. ¿Sabe? A mí me molesta. You know, it bothers me. Y no me molesta ahora, me ha molestado siempre. It just doesn't bother me now. It's always bothered me. Cuando nació este muchachito bonito. When this young man was born, amen. No. See, Tradúceme. Y comenzó la gente a verlo. and people knew he existed. They began to see him. Comenzaron con expresiones incorrectas There were certain expressions that were thrown out there. que muchas novias va a tener. Oh, how many girlfriends he'll have. Mentira del diablo. That's a lie of the devil, right? No van a ser muchas, no. He's not going to have a lot. Usted tiene que contrarrestar todo ataque del infierno. You need to counterattack anything the enemy throws your way. Porque lo nuestro es de Dios. Because what's ours is of Y God. tenemos que enseñarle a los nuestros And we need to teach our people desde que son pequeños since they're from their a childhood que su vida esté enfocada en Dios. for their life to be focused on God. Ahora yo te voy a decir algo, mi amado. Now allow me to say, Si tú vienes aquí adora if you come here and you worship, y aquí dice, oh, aleluya, y te estremece. and here you feel strong feelings, and your body shakes and you say hallelujah. Pero te montas en el carro But you get in your car y lo que se escucha en las bocinas de tu carro es, dame más gasolina. Traduce. Entonces, what's going on? aleluya,
¿Qué estás sembrando en el corazón de tus hijos? What are you planting in the hearts of your children? ¿Le estás diciendo que algunas cosas son de Dios en tu vida Are you saying that certain sections of your life are of God y otras cosas no son de Dios? and others aren't? Aleluya. La sabiduría espiritual Spiritual wisdom nos lleva a entender makes us understand cuando estamos mal when we're in the wrong. y nos lleva a reconocer It makes us que recognize necesitamos acercarnos a Él, that we need to grow close to Him, que necesitamos postrarnos delante de su trono, that we need to bow down in front of His throne, que necesitamos pedir perdón. that we need to ask for forgiveness. Hay cosas que parece que son sencillas, There are things that seem simple, pero la Biblia dice but the Bible que says cacen las zorras pequeñas. to hunt the small Hay foxes. cosas que son pequeñas, There are things that are small, pero si no las atacamos cuando son pequeñas, but if we don't nip them in the bud, van a crecer, they will grow. van a crecer. These small things will grow. ¿Sabe? Nos comportamos a veces como cristianos part-time. We act as if though our faith is part-time. Somos cristianos el domingo, We are people of faith on Sundays, sure. volvemos a ser cristianos los jueves. Maybe Thursdays. Aleluya. La pregunta es, si Cristo viene el lunes, But what happens if God comes on a Monday? yo le voy a decir algo. Allow me to say, Yo he orado al Señor que venga domingo, ¿sabe? I have prayed to God for Him to come and get His church on Sundays. Yo le he pedido al Señor, por favor en tu misericordia, que sea este asunto domingo. I've prayed, Lord, in your everlasting mercy, please come and get your church on a Sunday. Porque, aleluya, pareciera que no han entendido. Because there are people that they seem they don't understand Cuando la sabiduría espiritual es una realidad en tu vida, that when spiritual wisdom is a reality in your life, tú comienzas a entender que Dios está contigo los domingos, you realize that God is with you on Sundays, pero está contigo los lunes, but it's also there on Monday, y está contigo los martes, Tuesday, y está contigo los miércoles, Wednesday, y no puedes levantarte los lunes and you can't wake up Monday sin decirle al Señor, aunque sea hola, alaba. and you can't even say hi to Him. Aleluya. Es que yo no me lo imagino. It's that I just can't imagine. Yo me crié en la iglesia Look, listen, I grew up in church, y yo aprendí que Dios era el Dios de mami. and the way that I looked at it, God was the God of my mother. Pero llegó un momento que tuve que entender que no era el Dios de mami, era mi Dios. But when I became a young adult, there came a moment where I had to recognize that God can't be the God of my mother. He has to be my God. Cuando pensaba que Dios era el Dios de mami, le pedía a Dios, a mami, que fuera donde Dios a pedirle. When I thought that God was the God of my mother, I would ask my mother to go to God on my behalf. No, yo no dejé de pedirle a mami que orara por mí nunca. I never stopped asking my mother to pray for me. Pero después entendí que yo también tenía que orar. But then I realized eventually in life, I also had to pray. Y que tenía que, aleluya, promover o, aleluya, buscar, And I had to seek aleluya, una relación cercana con Él. a close relationship with Him. Y cuando entendemos, aleluya, esa realidad, And when we understand this reality, nace en nosotros algo más. something more is born within us. Es que queremos conocerlo más. Is that we want to get to know Him more. Mire, déjeme decirlo de esta manera. Voy a poner un ejemplo. Allow me to say it like this. Let me give you an example. Hay gente que tiene una capacidad cognitiva extraordinaria, There are people that have such a cognitive capacity, it's extraordinary. pero no han estado, o no han tenido disponible, estoy tratando de buscar la palabra, no han tenido disponible la oportunidad de el conocimiento. But they have not been gifted an opportunity to gain understanding spiritually. Yo no sé si usted conoce gente que no ha estudiado nunca, I don't know if you've met people that have never studied, pero hace unos análisis filosóficos y de la naturaleza extraordinarios. but they make extraordinary philosophical analysis. Aleluya. ¿Sabes? Porque son sabios en su manera de ser. Because in their own way, they're intelligent, they have understanding.
tienen gran capacidad. They have a capacity. El día que tú los llevas a una biblioteca But the day that you bring them to a library y le dices, and say to them, puedes leer todos estos libros. you can read all these books. ¿Sabes lo que hace el sabio? You know what the wise person says? Comienza a leer. They begin to read. El que no es sabio Those that are not wise dice, leer yo. says, why read? ¿Por qué tengo que leer? Why do I have to read? Pero el que tiene sabiduría But those that have wisdom anhela aprender más. have a desire to learn more. Es lo mismo en el aspecto espiritual. It's the same thing when it comes to the spirit. Cuando entendemos el Dios maravilloso que servimos When we understand at least an inkling of the great God that we serve, y entendemos la grandeza, aleluya, de Dios que se muestra a nosotros, and we understand the greatness that God demonstrates to us, queremos conocer más. there's a desire to want to learn more. Y en ese anhelo de conocerlo, And in this desire to want to learn more, nuestra relación con Dios se fortalece. our relationship with God is strengthened. Descubrimos el trato de Dios a través de su espíritu. We learn how God works through His Spirit. Descubrimos que Dios no es aleluya, un Dios de un día a la semana. We realize that God is not just a God that shows up one day, Y eso nos lleva a ser constantes en Dios. and that allows us to grow in our consistency with God. Mi hermano, mi amado, su compañía Your companionship, es la que nos da victoria, His companionship is what gives us victory. la que nos asegura His companionship assures us que si se levantan contra nosotros las potestades de las tinieblas, that if the malignant forces of darkness rise up, ningún plan de las tinieblas va a poder prevalecer contra nosotros. no plan of hell can prevail against us, Porque Él está con nosotros. because He is with us. Usted y yo somos parte del pueblo de Dios. You and I, we are part of the people of God. Hemos sido lavados por su sangre. We have been cleansed by His blood, Recibimos el perdón de nuestros pecados. and we have received mercy and forgiveness for our sins. Él nos sacó de las tinieblas He has dragged us out of darkness y nos puso a vivir en su luz admirable. and has placed us in a desirable light. Somos parte del reino de Dios. We are part of the kingdom of God, Y a través de su sangre and through His blood, nos ha capacitado He has given us capacity para recibir las bendiciones que ha establecido para nosotros. to receive the blessings established in Aleluya. Scripture for us. Es importante, mi amado, So it is que important usted entienda esto. for you to understand this. Dios lo llamó para bendecirlo. God called you to bless you, Aleluya, pero quiere bendecirlo but He wants to bless you dentro del contexto bíblico, aleluya, de lo que Él declara ser bendecido. within the biblical context of what it means to be blessed. Porque hay mucha gente que espera bendiciones, Because there are people that are waiting for blessings, pero espera bendiciones fuera de la presencia de Dios, but they're waiting for blessings that exist outside of the presence of God, no dentro de la presencia de Dios, not within the functions of God, no buscando la intimidad con Dios. not seeking closeness with God. Y Jesús dijo, And Jesus said, busca primeramente el reino de Dios. seek first the kingdom of heaven. Yo tengo que decirte, Allow me to say today yo me crié en una casa bien pobrecita. that I grew up in a very poor household. La casa mía era psicodélica. My house, you could describe it as being a little psychedelic. Tenía aire acondicionado natural. It had natural air conditioning Porque las tablas no pegaban con la otra tabla y había un hueco para que pasara el aire. because the wood paneling wouldn't close. There would be gaps all over the place. Jalaba. ¿Sabe cuando yo tuve en mi casa baño dentro de la casa? You know, when I first experienced what it is to have a bathroom within the house, Cuando yo estaba en cuarto año de escuela superior. that was when I was in my 4th year of high school. Los entendidos entiendan, dice un amigo mío. Those that get it, says a friend of mine. Yo tenía 2 pantalones y 2 t-shirts. I had 2 shirts and 2 pairs of pants. Y andaba con un par de zapatos que era el mismo que usaba para la escuela, para jugar, para la iglesia.
y para todo. And I had one pair of shoes that I would wear to go to church, to play in the basketball court, in the fields, to go to school, to church. Le voy a decir algo. And allow me to say, Las primeras chanclas the first pair of sandals que tuve en mi vida me las compró mi esposa ya casado. that I ever had in my life were gifted by my wife when I was already married. Y no era porque no hubiera tenido dinero, porque ya estaba trabajando, era un profesional. And it's not because I didn't have money. I was working. I was a professional at that time. Era que nunca me habían comprado una de nene y no era para mí algo que era esencial. And since up to that point in life, I'd never had a pair. I never thought to buy myself one. Y cuando fui a la luna de miel, And when I went to my honeymoon, y mi esposa me dice, ¿y tus chanclas? and my wife says, "Where are your sandals?" Yo le dije, ¿qué es eso? And I said, "What about them?" Alaba, aleluya. No, aleluya. Me crié en las limitaciones. I grew up limited. Pero cuando mi mamá murió, But when my mother passed away, su casita parecía una casita de muñecas. her house seemed like a dollhouse. No se ganó más nunca de lo que se ganaba. She never earned more than she ever did before. Alguien que trabajaba al mínimo recibiendo seguro social, ¿cuánto podía recibir? You know, she worked a minimum wage, and how much Social Security could someone like that receive in her old age? Y cuando nos reunimos los hijos a analizar, And when her kids came together, us porque to yo le voy a analyze, decir algo, le voy a decir algo. because allow me to say, Cuando mami venía a verme acá, a visitarme, when my mother would come to visit me here, y yo le decía, mami, te compro el pasaje. and I would tell her, "Let me buy you the plane ticket." Me decía, yo te pago el pasaje. She said, "No, let me pay Y yo, for mami, it." no me lo tienes que pagar. I said, "Mom, you don't have to pay for it." Sí, yo tengo dinero para mí, el tuyo es tuyo. I said, "My money is my money, your money is yours." Y cuando analicé, aleluya, cómo lo hizo, And when I look back and I ask myself, how did she do it? no lo puedo entender. I don't get it. Solo sé I only know que fue fiel. that she was Y a faithful. quien es fiel a Dios, And those that are faithful to Dios God, le es fiel también. God is faithful to them as well. Cuando tú entiendes lo que es la bendición declarada por Dios. When you understand what is the word of God declared by God, Mira, dile que está al lado tuyo, deja de dar curvitas. Alaba. look at your neighbor and say, stop curving. Deja de dar curvitas. Stop turning. Ey, Dios te está abriendo una puerta de bendición. Because God is opening a path of blessing for you. Pero no quieres entrar. But you don't want to enter. Y le estás diciendo a Dios, And you're saying to o de God, esta manera, or this way, o no me las das. or you don't give it to No me. te las va a dar. He's not going to give it to you. No hay puertas de bendición para ti. That there's no door of blessing for Porque you. no las abrimos nosotros. Because those doors aren't opened by Las us. abre Él. It's opened by Y Él ya God. las declaró en su palabra. And He has already declared it in His word. Tenemos que tener sabiduría espiritual We need to have spiritual wisdom para entender lo que Él ha declarado. to understand what the things that God has declared. Aleluya. Llenos de la presencia de Dios. Filled with the presence of God. Caminemos en sabiduría espiritual. For us to walk in spiritual wisdom. Para que nada, So that nothing, diga conmigo nada, say nothing, aleluya, nos aparte de la verdad. can separate us from truth. Aleluya. Todo es a través de Jesús. Everything is through Jesus Christ. Todo es a través de la palabra. Everything is through the word. Aleluya. Cuando Juan comienza a escribir en su evangelio, When John begins to write in this book, amen. aleluya. Juan nos dice, John says, aleluya, o comparte con nosotros una revelación he poderosa. shares with us a powerful revelation. Porque Juan lo que está diciendo es, Because what John is saying, el Jesús que yo vi, the Jesus that I saw, que caminó en esta tierra, that walked on this earth, no nació hace 33 años atrás. wasn't born 33 years ago. Aleluya, nació, aleluya, desde el siempre. He was born with the essence of forever. Aleluya, es el alfa y el omega. He is the Alpha and the Omega, Es el principio y el the fin. beginning and the end. Por eso Juan comienza diciendo That's what John begins by que el saying. principio era el verbo. In the beginning there was the Y el verb, verbo era con Dios. and the verb was Y el God, verbo era Dios. and then the verb was with Y ese God, verbo se hizo carne and that verb was made y flesh, habitó entre nosotros. and that flesh inhabited Y Juan amongst us. testifica And John y testifies nosotros lo vimos. that we saw him. Es una realidad. It is a truth. Jesús no es un cuento de camino. Jesus is not just a fairy tale. Vimos su gloria. We saw his glory, Aleluya, lleno de gracia y de verdad. filled with grace, filled with truth. Aleluya.
Y Juan aclara por qué está diciendo esto. And John clarifies why he says this. Porque Juan dice en el versículo 18 del capítulo 1, Because John says in the book with his name, chapter 18, a Dios nadie lo vio jamás. no one saw him ever. Pero el unigénito, But the primordial Son, que es uno con el Padre, that is one with the Father, ha dado a conocer a Dios. allowed us to get to know the Father through him. Jesús vino enviado por el Padre. Jesus was sent by the Father. Y vino para que seamos salvos. And he came so that we might find salvation. Aleluya. Y vino para, aleluya, compartir la verdad del reino de Dios sobre nosotros. And he came so that he can impart the truth of the kingdom of heaven over us. Pero no la podemos entender But we cannot understand si no recibimos sabiduría espiritual. if we don't receive spiritual wisdom. Aleluya. Si no entiendes lo que Jesús dijo, If you don't understand what Jesus said, te estás perdiendo grandes cosas de Dios. you are missing out on great things in God. ¿Sabes lo que dice el libro de los Hebreos? You know what the book of Hebrews says? Que Dios habló en el pasado a través de muchos, That God spoke in the past through plenty of people, pero envió a su heredero, but he sent his inheritor, al que hizo el universo, the one that was there when the universe was created. y envió al resplandor de su gloria. He sent the shining manifestation of his glory. Envió al que sostiene todas las cosas. He sent the one that sustains everything Para que le escuchemos. so that we could hear Él es that he is el todo. all. Fuera de él no hay nada. Outside of him, there is nothing. Pero solo lo entendemos con sabiduría espiritual. But we only understand this and much more through spiritual wisdom. ¿Sabe? Fuera de él no hay nada. Outside of him, there is nothing. Yo le voy a decir algo. Allow me to say, Y voy a usarme a mí mismo de ejemplo. and I'm going to use myself as an Yo example. le doy gracias a Dios por mi amada esposa. I give thanks to God for my wife. Y tenemos un, aleluya, matrimonio muy estable que estamos por cumplir 33 años. And we're about to be married for 33 years. Pero sin Jesús But without Jesus, no es lo mismo. it's not the same. Ella es extraordinaria. She's extraordinary. No sé lo que ella diga de mí, pero ella es extraordinaria. I don't know what she could say of me, but she's extraordinary. Pero sin Jesús, But without Jesus, es Jesús it's Jesus lo que hace la diferencia. that marks the Es difference. Jesús lo que hace la diferencia en la crianza de nuestros hijos. It is Jesus that marks the difference in the raising of our Es children. Jesús lo que hace la diferencia en nuestro caminar en la tierra. It is Jesus that marks the difference in the way we walk on earth. Porque el ingrediente especial en nosotros Because the special ingredient in us no somos nosotros, is not us, es Jesús. it's Jesus. Jesús dijo, Jesus said, sin mí no te va a ir bien. Alaba. without me, things won't go well. Sin mí nada vas a poder hacer. Without me, you won't reach. Él es el todo. He is everything. Él estuvo activo en la creación. He was active in creation. Estuvo activo en la redención. In redemption, he was there. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. And today he is sitting next to the Father. Y dice la Biblia que está allí intercediendo por nosotros. And the Bible says that he intercedes on our behalf. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? But you know what the Bible says? Que un día se levantará a juzgar. That one day he shall rise up from his throne and judge. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? You know what the Bible says? Que usted y yo que somos cristianos That you and I, all of us that call ourselves Christians, tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. will have to face the tribunal of Jesus. Y tendremos que dar cuenta por lo que hayamos hecho o lo que hayamos dejado de hacer. And we would have to be held accountable for the way we acted in life. Va a llegar un día que va a ser juez, There will be a day where there will be a judge. pero hoy sigue siendo abogado. But he is, right now, Jesus is our lawyer. Y el apóstol Juan, aleluya, declara And the Apostle John declares que si alguno ha pecado, that if someone has sinned, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. in front of the Father, we have a just lawyer. Aleluya, entiéndelo. Try to understand. Por más que te hablen de los ángeles. No matter how much they speak of angels, Sí, yo he visto ángeles. I might have seen angels, yeah, Demonios, lamentablemente también. but I have seen demons. Mire, yo viví una experiencia extraordinaria con ángeles. I've lived an extraordinary experience with angels. Yo estaba pastoreando la primera iglesia que pastoreé. In the first church I ever pastored, Tenía a Yaciel y a Yadiel. Zaret no había nacido. I had my first two sons. My daughter wasn't born yet. Y cité un ayuno a las 6 de la mañana. And I called for a fast in the morning.
y me fui solo. La pastora iba a llegar más tarde al culto. Yo me fui solo. A las 6 de la mañana estaba el templo abierto. And I came alone. The church, I opened it at 6 in the morning. Aleluya. Y no llegó nadie. And no one came. Yo estoy solo orando en el altar con las puertas abiertas, las ventanas abiertas como en nuestros países. And I had all the doors and windows open. I was praying there by myself. Y de momento siento que un carro frena. And then suddenly I hear as if though the squeaking tires of a braking car. Y me levanto, aleluya, y veo que unas personas se bajan de un carro corriendo. And I get up and I go out and I see people running. Así que yo me bajo del altar y camino a encontrarme. Eran 3 muchachas. And I step outside of that church and I end up facing 3 women. Y ellas me pasan por el lado corriendo, se meten detrás de mí y me dicen, pastor, nos quieren matar. And they run past me into the temple and they say, Pastor, they want to kill us. Y cuando yo miro, And when I look, hay otro carro con las luces altas hacia el templo. there's another car with their high beams facing the church. Hay 3 muchachas detrás de mí There are 3 women con, behind me. con olor a alcohol. When they smell like alcohol. Son las 6:30 de la mañana. It's like 6:30 a.m. Alaba, aleluya. Yo estoy solo. I'm alone, Y ellas me dicen, nos quieren matar. and they're saying they want to kill us. ¿Usted sabe lo que yo hice? You know what I did? Clamar, no podía hacer otra cosa. I started praying. Comenzar a clamar. I prayed, Señor, ten misericordia. Lord, have mercy. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Lord, be here. Y el carro aquel comenzó a dar marcha atrás. And that car began to back away. Y cuando se fue, And when they left, las muchachas no me dieron oportunidad de decirle nada. Me dijeron, gracias, pastor. Se fueron. the woman didn't allow me to say anything. They said, thank you, Pastor, and they left. Se montaron en el carro y se fueron. They got in the car and they fled. Y yo me quedé como en una sola pieza. And I was just there stunned. En aquel tiempo en Puerto Rico había un periódico. Ay, sí. In that time in Puerto Rico, there was a newspaper Aleluya. Que era muy amarillista. that was very, they exaggerated. Aleluya. Y ponía las letras rojas en su portada. And they would put red lettering. Y yo veía en la portada de ese periódico, pastor muerto con 3 mujeres en el templo. And I saw a pastor dead with 3 women in the church. Y yo me fui para el altar. And I went to the altar. Y le dije al Señor, And I said to God, ¿qué es esto que tú estás permitiendo? I said to God, why did you allow that to happen? What if we all died? Yo aquí solo. I'm here alone. Y el Señor me dijo, And the Lord said, no estás solo. you're not alone. Yo le dije, ¿cómo que no? And I said, what do you mean? Y me dijo, levántate y mira atrás. And he said, stand up and look behind you. Así que yo me levanté y miré. And I stood and I looked. Y había, aleluya, en la puerta, yo vi en la puerta And I saw at the door a un ángel parado de espaldas para el templo, de frente para la calle. an angel facing their back towards me, their front, outside of the church. Y yo, aleluya, volví a arrodillarme y le dije, Señor, gracias. And I went back to my knees and I said, Lord, thank you. Y me dijo, no miraste bien. And I said, you didn't look well. Y yo me volví a levantar como que no miré bien. And I stood up asking, what do you mean? Y cuando volví a mirar, And when I turned no around, era un ángel. it wasn't one angel. Había un ángel del lado del otro, uno al lado del otro, hombro con hombro, hombro con hombro, hombro con hombro, alrededor de la iglesia. The church was surrounded by angels, arm to arm. Mire, aquel que no tiene la noción clara de la palabra, Those that don't have a clear notion of the word comienza a decir, aquí hay ángeles. begin to say, oh, there's angels. Y hay que hacer algo para los ángeles. And we need to do something for the Los ángeles angels. son espíritus ministradores que fueron enviados por Dios. The angels are administrative spirits sent by God. Aleluya. Usted por más experiencia que tenga, No matter the experience that you may have, tiene que entender you need to que la understand figura de Jesús no tiene igual. that the figure of Jesus has no Que Él equal. es el centro de todo. That he is the center of Que everything. es el primero de todas las cosas. That he is the first of all things. Fue el que venció la muerte. He is the one that beat death Aleluya. Y resucitó and was resurrected para darnos a nosotros salvación y vida eterna. to give us eternal life. Jesús dijo, Jesus said, toda autoridad me es dada all authority is given en el cielo y en la tierra. in heaven and on earth. Él tiene toda autoridad. He has all authority. Aleluya. Y nos ha dado acceso
And he has given us access a la presencia del Padre. to the presence of the Father. Cuídese, mi amado, Be careful que nadie lo mueva de esta realidad. for no one to shake this reality from you. Que la sabiduría espiritual sea una realidad en su vida. For spiritual wisdom to be a truth in your life. Que la revelación de Dios se haga realidad sobre ti. For the revelations of God to be truth in your life. Entiende lo Understand que Dios te da a vivir en los ámbitos espirituales. what the Lord allows you to live spiritually. Pero cuídate, But be careful porque Jesús es Jesús. because Jesus is Jesus. Y Él es el dueño y Señor de todas las cosas. And he is the owner of all things. De Él somos. We are of him. A Él le pertenecemos. We belong to him. Él te dio salvación y vida eterna. He has given you salvation and eternal Y life. quiere bendecir tu vida. And he wants to bless you. Y quiere darte como parte de esa bendición And as a part of this blessing, el que sea sabio. he wants you to be a wise. ¿Cuántos sabios hay aquí? How many wise people are here? Somos sabios en Cristo We are Jesús. wise in Jesus Christ. La Biblia, la gente nos puede ver de otra manera, People can look at us a different way, pero somos sabios en Cristo Jesús. but we are wise in Jesus Christ. Hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. We have accepted Jesus Christ as our Y la Savior. marca de Él es una realidad en nuestra vida. And his mark is a truth in our life. Somos sabios en Cristo Jesús. We are wise in Jesus Christ. Sabio, Wise. que nadie te mueva de tu sabiduría. Be wise for no one to move you from your wisdom. No creas otra cosa que el mundo venga a darte. Don't eat up any other lie that the world throws at you. Mantente en lo que Dios estableció para ti. Stand firm in what God has established for Porque you. esa sabiduría Because this wisdom te llevará a caminar por las calles de oro will allow you to walk through the streets of gold y a ver el mar de cristal. and see the seas of glass. Dios te bendiga mucho. God bless you. Dale un aplauso fuerte al Rey de A round of Reyes. applause. Es para Él. Esperamos que Dios haya edificado tu vida en este día. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 718-454-3227 o nos puedes visitar 185-17 en Jamaica Avenue, Queens, New York. Aquí estamos para servirte. Iglesia de Dios Pentecostal, Arca de Jehová, en la iglesia donde todos somos familia. Dios te bendiga.